Ok, vamos a estar compartiendo, como les dije recién, Iglesia, aplicaciones del sermón. Aplicaciones del sermón. Entonces, antes de irme directamente a lo que es la aplicación del sermón que estuvimos hablando hace 2 semanas respecto de Epafrodito, quiero decir algunas cosas respecto de la predicación expositiva. Yo no sé cuántos habían tenido ya alguna experiencia previa con esto de la predicación expositiva, o es algo nuevo para muchos de ustedes. Entonces, decirles que la predicación expositiva, tal como yo trato de hacerlo, ¿no? Hago mi mejor intento en ese sentido, es eh, explicar el contexto, ¿cierto? Explicar ciertas palabras que pueden resultar no tan entendibles para la mayoría, palabras que se utilizaron en el contexto bíblico y que ahora quizás son lejanas, términos teológicos, etcétera. Y bueno, luego de eso, de explicar, ¿cierto? Ese contexto, no solo nos podemos quedar allí, porque eso nos sirve de información, pero no nos sirve para nuestra vida de hoy. John Stott, en un muy buen libro que me tocó estudiar para el instituto, dice que los predicadores tenemos que hacer puentes entre el contexto original y el contexto actual. Y esos puentes hablan, ¿cierto?, de la aplicación de la escritura, de la ilustración también. Cuando yo hago, por ejemplo, cuando yo pongo una historia dentro, ya sea al comienzo o para explicar algo al medio, ¿cierto? La idea es ilustrar eso y que a través de esa ilustración pueda ser más fácil. Lo mismo con las citas de autor que uno hace cuando predica. Cuando uno usa una cita es porque entiende que ese autor lo logra explicar mejor, de manera mejor y más clara de lo que yo mismo lo podría hacer. O sea, no es que uno tome la prédica y llene de citas así como al azar, sino que todo tiene un objetivo. Entonces, la predicación expositiva es básicamente eso, hermanos. Probablemente mi definición es muy pobre, pero es explicar lo que la Biblia dice, ilustrarlo, ¿cierto? Y luego aplicarlo a la congregación, ¿sí? En términos bien sencillos, es eso. Y nosotros, en general, en nuestro contexto evangélico, estamos más acostumbrados a otro tipo de predicaciones temáticas. Por ejemplo, vamos a hablar del amor, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar de la paz. Ese tipo de predicaciones fueron las que, por lo menos a mí me formaron, las que yo más practiqué. Y en general, las predicaciones suelen ser, no atienden mucho al contexto original. Y aquí viene sí lo que ya tiene relación con lo que yo quiero hablar de la aplicación, porque si nosotros no tenemos una buena interpretación del texto bíblico, difícilmente vamos a lograr aplicaciones consistentes a lo que el texto enseña. Entonces, de allí la importancia de estar temblando. Una cosa poca. Oh, me pasó, parece. Pasó. Bueno, entonces les decía que precisamente es importante esto del contexto original, porque si no atendemos bien al contexto original y a una explicación de lo que ese contexto enseña, difícilmente vamos a lograr tener aplicaciones no solo consistentes y coherentes, sino fiel a lo que la escritura enseña. Así que es un poco técnico lo que estoy mencionando, pero es un poco también para que ustedes entiendan la intención que tiene la predicación expositiva, ¿ok? Pero ahora, como les dije recién, vamos a estar enfatizando el tema de la aplicación, porque suele ser una de las cosas que más nos cuesta hacer.
El texto que nosotros estuvimos examinando, si ustedes se recordarán, hace 2 semanas fue Filipenses capítulo 2, versos 25 al 30. Lo voy a leer para que lo recordemos, ¿les parece? Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Am, es el texto que nosotros leímos, ¿cierto? No sé si ustedes ya pueden ir recordando algunas de las aplicaciones que hicimos o que yo quise dar en ese sermón. Hay otra característica también que yo intento hacer siempre al predicar. No recuerdo el nombre técnico de esto, tiene un nombre técnico, tendría que buscarlo en la clase en la cual lo aprendí, pero yo intento condensar la enseñanza en una frase. ¿Ok? La frase yo casi siempre se las enfatizo y se las digo. Respecto a Epafrodito, este fue mi intento de condensar. Dice, el siervo de Dios está decidido a continuar su misión hasta las últimas consecuencias. Tu testimonio debe ser reconocido e imitado por la iglesia, ¿sí? Y en dicha oportunidad, eh, el texto bíblico que leímos, yo lo dividí solamente en dos. Se dice que las predicaciones tienen que tener 3 puntos, pero eh, eso, la verdad es que las divisiones del texto eh, tienen que ver con lo que el texto enseña y cómo uno puede de verdad poner una división y no en estar haciendo divisiones como arbitrarias. Entonces, esos 2 puntos, si ustedes lo recuerdan, uno era Epafrodito, un siervo a toda prueba, y eso estuvimos hablando en el versículo 25. Y después, en el segundo punto de la prédica fue Filipenses, abran sus brazos. Entonces, cuando vamos al primer versículo, ¿cierto? ¿Qué nos enseña este versículo? Eh, Dice, pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Decíamos allí, ¿cierto?, que hay diferentes dones, pero que en la iglesia, y Pablo lo demuestra así, no hay niveles jerárquicos, ¿ok? No hay niveles jerárquicos. Yo me acordaba mientras preparaba este material, eh, usted ha visto en ciertos contextos evangélicos donde se ocupan sillones grandes que se ponen a veces sobre el púlpito o generalmente están en lugares vistosos, para que en ellos se sienten los pastores o algunos líderes, ¿cierto?, que puedan visitar esas iglesias. Bueno, sin el ánimo de querer ser contencioso ni nada, pero creo que eso es una representación de algo, porque el resto de la congregación se sienta en sillas o en bancas, pero hay los pastores, ¿cierto? Se sientan entonces en unas sillas que son más grandes, más cómodas, eh, casi como si fuese una especie de trono dentro del espacio de la iglesia local. Eso es absolutamente ajeno al testimonio de la Escritura. Y es justamente lo que Pablo aquí está demostrando, ¿no? Dice de este hombre Epafrodito, hermano primero, ¿cierto? Colaborador, compañero de lucha. Entonces reconoce esa cercanía. Y esto es importante también porque nosotros tenemos la tendencia de muchas veces polarizarnos, de irnos de un extremo a otro. Y este mismo texto después nos enseña que a pesar de existir esta igualdad, eh, quienes son como Epafrodito también son dignos de reconocimiento, como lo vamos a ver en la segunda parte de este sermón hablando de la aplicación. Entonces eso es interesante, ¿no? Cómo la escritura nos ofrece, yo lo decía ese domingo también, respecto de otra parte de la enseñanza, 2 caras de una misma moneda, ¿sí? Nos ofrece por un lado que somos todos iguales, pero eso no necesariamente significa
de que nosotros, como hermanos en la fe, no vamos a reconocer el servicio de otros. Obviamente es el servicio a Dios, pero que termina beneficiando a la iglesia local. El otro punto, ¿no? Súper interesante es lo que yo denominaba allí el capital humano de una iglesia local. Y decía que no tiene que ver con la infraestructura, no tenía que ver con los recursos económicos, ni siquiera con la cantidad de personas que asisten. Podemos tener lugares de varios cientos de personas, pero si esas personas no están en obediencia a la palabra del Señor, en realidad eh, ese lugar no es mejor que un club social. Nosotros tenemos que entender que necesitamos que nosotros como capital humano, ¿cierto? Del Señor, del cuerpo de Cristo, lo más importante es que estemos dispuestos, que seamos personas obedientes en cualquier cosa que se nos pueda encomendar. Hombres, mujeres, que podamos obedecer al Señor y ojalá pudiésemos ser como Epafrodito, ¿no? Quien lo llevó hasta el límite. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, no servimos al Señor como sirve Epafrodito. Y aunque no lo hacemos, hermanos, sí debiésemos tener la meta de llegar a serlo y de ser personas que puedan dar sus vidas en servicio al Señor sin ningún tipo de reservas. Cuesta, es difícil, sobre todo por nuestra formación, por cómo la cultura nos ha formado. eh, es difícil vivir sin reservas al Señor. Siempre estamos priorizando a nuestro propio bienestar antes que el de los demás e incluso antes de obedecer al Señor. Decía el apóstol respecto de este hombre, ¿no? Que era su mensajero, servidor para sus necesidades. No sé si ustedes se acuerdan de la aplicación que dimos aquí, quien es también su mensajero y servidor de sus necesidades. Ahí hablábamos del asunto de la economía, ¿cierto? Eh, y aquí podríamos plantearnos la siguiente pregunta nosotros como en un foro más interno, ¿no? Como es este del Zoom. ¿Es la participación en la economía de una iglesia una opción de la cual nosotros podemos abstenernos de participar a nuestra propia discreción? ¿O es algo más bien que nosotros debiésemos hacer de manera responsable y permanente? Infiero que la mayoría sabemos la respuesta de esto, ¿no? Leíamos ahí en su oportunidad primero los Corintios 16, 1, 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas entonces. Ahí está el principio, el porcentaje que nosotros como iglesia local establecimos para la ofrenda, ¿sí? No es un 10%, no es un 20%, no es un 5%, no es un 2%, es en conformidad a lo que nosotros hayamos prosperado. Y ni siquiera utilizamos la palabra diezmo, sino que hablamos de ofrenda. Hablamos de ofrenda de cada uno de los hermanos. Y no hablamos de un monto específico, ni siquiera de un porcentaje específico. Hablamos de según el Señor te haya prosperado. Ahí hay una proporcionalidad que llega a ser subjetiva en algún punto, amados hermanos. Porque nadie en la iglesia jamás va a ir a preguntarte cuánto tú ganas, cuál es tu sueldo, cuánto a ti te queda una vez que has provisto a todos tus asuntos personales. Nunca. Nos libre el Señor de aquello. Entonces, hay un punto subjetivo allí, pero esa subjetividad tiene que ser enfrentada delante del Señor también, delante del Señor. Y allí, en una conversación probablemente con tu familia, si tú eres casado con tu esposa, eh, establecer cuál va a ser lo que tú vas mensualmente a dar. Y, y algunos dirán, yo la verdad me quedan para dar 5.000 pesos en el mes y en realidad para dar tampoco prefiero no darlo.
Hermano, da. Si te quedan 5.000 pesos después de terminar y pagar todas tus cuentas, si te quedan 3.000, si te quedan 2.000, dalo al Señor. Porque lo importante aquí no es el monto, lo importante aquí es tu corazón. Y probablemente en el tiempo, si tu economía se ordena y se mejora, podrás también dar más al Señor. Pero una iglesia local como la nuestra, una iglesia local de proporciones pequeñas, eh, tenemos que establecer el ofrendar como algo importante, no como yo lo plantea la pregunta, ¿no? No como algo a lo cual yo puedo abstenerme, ¿no? Yo no doy porque, bueno, podríamos decir, no, el pastor trabaja, no tenemos ni siquiera arrendamos un lugar, entonces yo prefiero no dar. Hermano, yo le pido al Señor que si alguno está pensando de esa forma, Dios le haga ver a través de enseñanzas como esta, que ese es un error pensar de esa manera. Y el ofrendar nos permite proyectarnos como iglesia local en muchos aspectos y también te permite a ti no tener ese amor al dinero que, que llega a ser tan nefasto en la vida de los hombres, o estar ocupando todos los recursos siempre hacia ti. Así que creo que en ese punto, y lo vamos a volver a tocar cuando vayamos al capítulo 4, porque allí el apóstol Pablo habla específicamente de lo que significa la ofrenda y del carácter espiritual que ésta tiene. Él lo define, yo lo leía en ese sermón, él lo define como una ofrenda agradable. Entonces, la ofrenda no es solamente una cuestión así como de un compromiso, de legalismo, sino que también tu ofrenda manifiesta tu espiritualidad en cierto sentido también. Bueno, lo segundo, el verso 26 dice, porque los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Epafrodito que viene entonces a ilustrarnos él un afecto genuino, porque yo se los explicaba ese domingo, ¿no? Este hombre había pasado por una enfermedad, entendemos que ya se había recuperado, pero tenía incertidumbre en su corazón, estaba al punto de tener angustia por cómo estaban enfrentando los filipenses, su iglesia local, esta noticia respecto de su enfermedad. ¿Sí? Él estaba, sinceramente, angustiado por esto. Y cuando nosotros pensamos, hoy día nuestras agendas en general son agendas muy ocupadas, muy colapsadas, con escaso tiempo. Honestamente, yo también me incluyo. Eh, y hoy día, por ejemplo, estamos en esta plataforma, que es Zoom. Y quizás aquí, yo creo que la mayoría, y para ser súper, voy a hacer un ejercicio acá de aplicación directa. Mira, habemos 24 personas conectadas y el único que tiene cámara soy yo. El único que tiene cámara soy yo. Am, Aquí pocos ponen cámara, pocos hablan. Y yo a veces siento que es como cuando estábamos en el colegio y el profesor hacía una pregunta y solamente el que era más Mateo, el que era más, levantaba siempre la mano, el resto bajábamos la cabeza y nos escondíamos. Eh, y bueno, y esta posibilidad de Zoom debiese ser una posibilidad de acercamiento, hermano. Así como este Epafrodito extrañaba a la gente, quería estar con ellos. Zoom también debiese servirnos a nosotros los miércoles para, por lo menos, poder emular mejor lo que es la realidad. Y eso habla de poner nuestras cámaras, porque eso también, yo alguna vez lo dije, tiene un segundo efecto que te permite estar a ti más atento. Porque muchos a lo mejor mientras yo estoy hablando ahora mismo están con su celular o están haciendo otra cosa o están comiendo, pero el poner la cámara te libraría de eso y también permitiría que otros hermanos te vieran. No sé si me explico con lo que estoy diciendo. Y eso favorece nuestra integración. Entonces, tenemos que vencer el temor a ser defraudado y a defraudar a otros. Pidamos al Señor que nos dé amor, entonces, los unos por los otros, y ese amor se manifieste de alguna forma. Aquí la vara, hermano, yo está muy alta, porque Epafrodito dice que estaba angustiado, que los extrañaba. Yo no sé cuántos pueden decir que sienten esto respecto de sus hermanos de la iglesia local, que los extrañan y que llegan hasta sentir angustia
incluso cuando una situación particular les afecta y no tenemos la posibilidad de que sepan cómo estamos. Entonces, este hombre de Dios nos muestra, nos da un gran ejemplo, nos da un gran ejemplo y nos pone un gran desafío por delante. Lo que sí debiésemos favorecer es que si nosotros no tenemos hoy día, por ejemplo, dónde reunirnos los miércoles, y aunque sí tuviésemos para reunirnos los miércoles un lugar, yo estoy seguro que los que podrían venir serían muy pocos por el tema de la distancia. Lo que tenemos ahora es esto. Entonces, si pudiésemos aprovecharlo mejor, si pudiésemos tenerlo, hoy día hay una linda asistencia, 24 personas, me imagino que en más de alguno está con una, dos o más personas, entonces hay más de 24 personas conectadas, y lo aprovechemos mejor y hagamos de esto de verdad una, comillas, realidad virtual, eh, que nos permita un poquito acercarnos más. Dice, estaba angustiado porque ustedes habían oído que había enfermado. Decíamos, esta enfermedad fue grave, estuvo a punto de morir. Ya expliqué por qué él estaba angustiado, ¿cierto? Veíamos ejemplos bíblicos también, y aquí hice un apunte respecto de la enfermedad. Eh, Conocemos hombres en la escritura que enfermaron, y también nosotros, usted probablemente, hermano, hermana, conoce hombres y mujeres que han enfermado sirviendo al Señor, tienen pronósticos graves, cáncer, enfermedades difíciles, incurables. Entonces la enfermedad es parte, ¿cierto?, de este lado de la gloria en el cual estamos. Y oramos que ojalá no nos tocara enfermarnos jamás. Sin embargo, la enfermedad es algo que no debiese llamarnos tanto la atención de este lado de la gloria. ¿Por qué muchos cristianos se defraudan? Por una mala teología de la enfermedad. No sé si me explico. Porque piensan que, bueno, si yo me enfermo, o incluso puede llevar esto a cualquier otra escena de la vida. Si yo estoy cesante, si yo me enfermo, si estoy en una situación emocionalmente inestable, entonces todo eso significa como que Dios no me ama, como que Dios no me quiere. Eso es producto de una mala teología, de un mal entendimiento de lo que significan las circunstancias adversas. Entonces, necesitamos, por cierto, saberlo y repetirlo, porque esto no es algo nuevo lo que yo le estoy diciendo ahora. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. ¿Qué hubiese representado, así lo quería exponer yo ese domingo, qué hubiese representado la muerte de Epafrodito para Pablo? Más tristeza, ¿cierto? En un nivel de empatía y conexión con Epafrodito, esto nos resulta ejemplar. Y también ahí estaban las dos perspectivas respecto de la muerte, ¿no? Pablo decía, para mí el morir es ganancia, pero la muerte de Epafrodito hubiese significado para él tristeza sobre tristeza, ¿sí? Como también nosotros tenemos que pedirle al Señor nos haga sensibles a las distintas realidades, ¿cierto?, que enfrentan muchas veces nuestros hermanos. A veces, hermanos, somos demasiado duros, ¿sí? A veces nuestros estándares son demasiado altos y quisiéramos que todos respondiesen de la misma manera. Y la verdad es que todos los que estamos aquí no tenemos el mismo nivel de madurez en el Señor, no tenemos los mismos años en la fe, no tenemos ni siquiera el mismo grado de don o de dones que el Señor da. Entonces es imposible que nosotros todos respondamos de la misma manera. Y eso requiere, sobre todo, de quienes ejercen liderazgo o influencia sobre otros, tener especial sensibilidad, ¿sí? Especial sensibilidad. Hay hoy día una obsesión por el estándar, en especial por el estándar bíblico. Y esto es una opinión personal, pero a mí no me, ya como que me estoy un poco, no es que el estándar bíblico no sea importante, quiero expresarlo bien, pero más importante que esa meta del estándar bíblico, mucho más importante que eso, es ser fiel al Señor. Si tú eres fiel al Señor, Dios permitirá que alcances progresiva y sanamente el estándar bíblico, y que no alcances ese estándar bíblico de manera artificial por algún tiempo y luego termines desvaneciéndote, producto que estabas moviéndote en tu propio esfuerzo, pero no en el camino de la gracia. No sé si logro explicar un poco este asunto que para mí es algo que hoy día
es un pensamiento recurrente en mí, esto del estándar bíblico, de ser fiel al Señor y de tener también una sensibilidad capacitada para entender y atender, no de la misma forma a todas las personas, sino que tener una visión más amplia, hermanos. Así que eso me parece que el texto nos permite también traer aplicación en ese sentido, hablando de cómo el apóstol Pablo veía su propia muerte y cómo percibe la muerte de Epafrodito y la recibe como una misericordia de Dios. Así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él. Los versos 28 y 29 nos recuerdan que la iglesia local debe tener una actitud de solicitud, bien digo, regocijo. El verso 28 nos dice, con todo gozo debe ser recibido este hermano Epafrodito. Y por último, que tengan en alta estima, pero no sé, yo en ese domingo no reparé aquí, pero no dice exclusivamente Epafrodito, sino que dice al final del texto, tengan en alta estima a los que son como él. Se da cuenta que esto es una instrucción bíblica transversal. Tiene que ver con el ejemplo que Epafrodito representaba, pero también con todos los que son como él. Amén. Con todos los que son como él. Y aquí se produce esta segunda cara. El apóstol Pablo dice, bueno, Epafrodito es mi hermano, mi compañero de milicia, pero ustedes como su iglesia local también deben reconocerlo. Y no solo deben reconocerlo, deben regocijarse, tener gozo, tenerlo en alta estima. Y no solo exclusivamente a Epafrodito, sino a todos los que son como él. ¿Se da cuenta? Debemos entonces, amados hermanos, cultivar un sano reconocimiento y estima por quienes sirven al Señor y como sirven al Señor también nos sirven a nosotros. Piense usted, por ejemplo, en nuestros hermanos Andrés y mi hermano Patricio. Todos los domingos estos hermanos se tienen que reunir para trasladar todos los equipos eh, y luego de instalar, bueno, no instalan específicamente, instalan otro grupo de hermanos que también tenemos que agradecerles. Y bueno, luego volver a cargar, ahí también se involucran unos pocos más. Debemos agradecerles, hermano. Como que a veces nosotros decimos, bueno, tienen que hacerlo. No, hermanos, la verdad es que sí, probablemente ellos lo sienten así, lo sienten como una obligación delante del Señor, pero a través de ese servicio que ellos hacen al Señor, están sirviendo a la iglesia local. Y nosotros debiésemos ser agradecidos con eso. Y no solo agradecidos, sino también buscar la manera de colaborarles, porque recuerde, como dice el apóstol aquí, y tengan en alta estima a los que son como él. Pongo de ejemplo a mi hermano, podría probablemente nombrar otras personas, pero los pongo como ejemplos a ellos. Eso es parte de cultivar un sano reconocimiento, una estima por quienes sirven al Señor. No como algo impuesto, este reconocimiento, esta estima, sino con regocijo, con gozo. Eh, bueno, aquí podemos pensar en aplicaciones, ¿no? Aplicaciones antes del culto, podemos colaborar durante el culto, a quienes, por ejemplo, sirven en la música. Debemos tener, hermanos, una buena actitud. Yo entiendo que no todos somos iguales. Hay personas que les gusta levantar las manos, otros que no. A mí me parece perfecto. Hay otros que les gusta aplaudir, otros que no. También me parece perfecto, no hay problema. Pero es muy distinto una actitud de indiferencia. Primero, no podemos ser indiferentes cuando estamos alabando al Señor de manera comunitaria. No podemos ser indiferentes. Como que podría estar aquí o podría estar en la cancha. Eso no puede ser, hermano. El tiempo de adoración es un tiempo que estamos frente al Señor, adorando en comunidad. Entonces, si a usted, por ejemplo, no le gusta levantar la mano, está bien. Si no le gusta aplaudir, está bien. Pero debe tener una actitud reverente por lo que estamos haciendo como iglesia local. ¿Qué decir de cuando estamos escuchando la palabra? El tiempo de escuchar la palabra, hermano, debiese ser para ti, yo no sé, ahora mismo me acuerdo cuando fue la final del Mundial. Me acuerdo que llegamos acá con mi suegro al departamento y alcanzamos a ver algo del último tiempo. Pero a los que les gusta el fútbol, hermano,
no pestañean cuando están viendo un partido de fútbol. Hay algunos que se ponen nerviosos, caminan de allá para acá. Eh, Me imagino que en el caso de las mujeres también podríamos dar algún ejemplo de cuando algo te llama la atención, ¿no? Cuando cautiva nuestra atención. La palabra del Señor tiene que ser algo mucho más fuerte que eso para nosotros. También les invito, yo doy gracias al Señor. En general, cuando estoy predicando veo una actitud de interés en la mayoría. Pero si somos creyentes, somos cristianos, todos los que estamos ahí, salvo que hay alguna persona nueva o algún cristiano que está recién empezando en el camino, debiésemos tener una actitud de interés por lo que se está compartiendo, porque es, hermanos, la palabra de Dios. Amén. Lo mismo para la alabanza congregacional. Eh, entonces, primero Dios, ¿no? Pero como es primero Dios, también voy a tener, reverencia, no voy a tener una cara larga. Yo entiendo que a veces también quienes somos padres de niños pequeños trasnochamos, etcétera, o a veces hubieron malas noches, no necesariamente por tener niños, y es difícil, a veces, muchas veces. Pero también, hermano, recuerde que estamos ofreciendo esa hora y media al Señor. Vengamos con una mejor disposición, primero por causa del Señor, pero también por causa de nuestros hermanos que están alrededor nuestro. Eh, Eso también es cultivar un sano reconocimiento aún dentro del culto del día domingo. ¿Qué decir durante la semana? Eh, También debiésemos tener una mayor estima los unos con los otros, entendiendo nuestra lejanía, entendiendo esta dificultad que tenemos de que estamos muy ocupados en general. Debiésemos pedirle al Señor nos ayude a mejorar nuestras vías de comunicación los unos con los otros. Me gustó mucho lo que pasaba en la última, en el último compartir que tuvimos como iglesia. Vi a gente que no había visto hablando entre sí antes y honestamente eso me gratificó mucho el corazón y creo que debemos seguir remando en ese sentido. Y eso requiere, creo que ha sido algo que se ha martillado en las últimas enseñanzas, requiere que nosotros nos involucremos más, que bajemos las defensas, que nos involucremos más con otros hermanos. Finalmente, el verso 30 dice, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. La pregunta aquí, hermanos, para aplicar este último versículo, sería decir, ¿qué lugar tiene en nuestras vidas la agenda, en nuestras agendas, perdón, la obra de Cristo? ¿Qué lugares tiene en nuestra agenda la obra de Cristo? Porque según el lugar que tenga la obra de Cristo en nuestra agenda, eso va a fijar el punto final de cuánto estamos dispuestos a sacrificar. Repito esta idea. La pregunta, ¿qué lugar tiene en nuestra agenda la obra de Cristo? Eso es una pregunta crucial, porque eso fija el punto final de cuánto estamos dispuestos a sacrificar. ¿Qué estuvo dispuesto a sacrificar Epafrodito? Dice el texto, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. Es decir, vida, estamos dispuestos a invertir nuestras vidas por causa del Señor Jesucristo, por la causa de la obra de Cristo. Estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo por causa de la obra de Cristo. Estamos dispuestos a dar nuestros recursos por causa de la obra de Cristo. Son preguntas prácticas. O tal vez dicho de otro modo, para un análisis personal de cada uno de nosotros. Amados hermanos, iglesia, ¿estamos invirtiendo nuestra vida en la obra de Cristo? ¿Estamos invirtiendo nuestro tiempo en la obra de Cristo? ¿Estamos invirtiendo nuestros recursos en la obra de Cristo? Epafrodito nos da cátedra en ese sentido. Por, bueno, decía esta misma idea antes, ¿no? Y creo que si somos honestos, vamos a estar todos levantando la mano aquí diciendo, porque es verdad que por todo aquello que nos importa, estamos dispuestos a gastarnos. Por todo aquello que a ti te parece importante, incluso por aquello que te va a generar algún rédito, ¿cierto? Por aquello que te va a generar un bienestar, estamos dispuestos a gastarnos, a invertir. Y aquí de nuevo, ¿nos importa la obra de Cristo? Esto es más que solo una idea, ¿no?
si nos importa la obra de Cristo, eso va a buscar un lugar donde manifestarse, en la obra de Cristo. La obra de Cristo. Obviamente tiene que ver con la iglesia local, pero la obra de Cristo también va muchas veces más allá, incluso de las cuatro paredes de la iglesia local. Pero es interesante, ¿no? Que este hombre Epafrodito pertenecía a esta iglesia en Filipos. Entonces su enseñanza tiene estos versos que compartimos hace 2 semanas tienen una aplicación muy cercana a la realidad de cualquier iglesia local, obviamente incluida la nuestra. La conclusión que yo compartí ese día, ¿no? Nuestras condiciones y dones de servicio al Señor son distintas entre nosotros. Somos distintos, hermano, y gloria al Señor por eso, porque precisamente por nuestra diversidad de dones, de caracteres, es que nosotros nos podemos complementar. Eso es lo mismo que explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, ¿no? Cuando dice, pero no pueden ser todos manos, etc. Pero también con certeza vamos a experimentar dificultades. El Epafrodito enfermó, tormentas, ¿sí? Que para nosotros van a ser verdaderos desafíos. O dicho de otra manera más cercana y más evangélica, vamos a ser probados. Amén. El que tú sirvas al Señor no te hace inmune a los problemas. Amén. Que tú tengas disposición, ánimo, obediencia, como tuvo Epafrodito, no le significó que Dios lo hizo inmune a esa enfermedad, no, él se enfermó y estuvo a punto de morir. Así también cuando servimos al Señor, no esperes un camino allanado, ¿sí? Porque finalmente, y yo lo decía al comienzo del sermón ese domingo, el Epafrodito que sale de Filipos, perdón, rumbo a entregar la ofrenda al apóstol Pablo, versus aquel Epafrodito que vuelve con una carta del apóstol Pablo a su iglesia local. Este último, Epafrodito, es un hombre mayor, es un hombre más crecido en la fe, es un hombre que la prueba le ha fortalecido, le ha hecho madurar, le ha hecho entender quizás muchas de sus creencias o de su teología, le permitió poner en práctica la teología, que eso es lo que verdaderamente importa, amados hermanos. Y finalmente la segunda parte del sermón, ¿no? Reconociéndonos entre nosotros, no solamente este reconocimiento de aplicación, no solamente a los que hacemos algo en la iglesia, sino que entre nosotros, hermanos, por cualquier detalle que tengamos los unos con los otros, seamos agradecidos, hermanos, seamos agradecidos y, y cultivemos esto, hermano, cultivemos un sano reconocimiento dentro de nuestra iglesia local. Finalmente aquí se cierra esto, ¿no? Que el apóstol Pablo había comenzado en el capítulo, bueno, en este mismo capítulo 2, y podamos decirle, y podamos nosotros decir y vivir eh, que tengamos el mismo sentir que hubo en el Señor, ¿sí? Esa debiese ser nuestra oración principal. Te invito a cerrar sus ojos, vamos a cerrar esta serie de aplicaciones orando al Señor. Padre, te damos gracias. Eh, Creo que se cumple, al menos en algo, el propósito, Dios, de hablar de aplicaciones literalmente de manera direccionada, intencional. Espero sea útil para cada uno de nosotros y esto nos permita también crecer y madurar como creyentes, Señor, que nosotros como iglesia local en su conjunto podamos glorificar tu nombre. Pero eso, para que eso suceda, cada uno de nosotros debe estar involucrado, Señor. Permítenos tener este ejemplo que nos brinda Epafrodito delante de nuestros ojos y procurar ese grado de madurez, ese grado de entrega, ese grado de obediencia, dirían hoy, ese grado de resiliencia, de capacidad de seguir adelante a pesar de la enfermedad, de ser fiel al Señor, de empatizar con el dolor de otros producido incluso por circunstancias propias. Y finalmente, como iglesia local, también podamos abrazar un sano espíritu de reconocimiento de los unos con los otros, Señor. Y sin caer, obviamente, en los excesos, esto también sea un estímulo para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.